La contratación pública busca desarrollar un beneficio social, mientras que una contratación privada busca que sus inversiones permitan un mejoramiento de infraestructura o bien de la situación económica de dicha empresa. El financiamiento por parte de una contratación pública se obtiene a través de obras de otras entidades estatales, mientras que en una contratación privada el financiamiento se obtiene a través de sus inversionistas, de personas particulares o bien del mismo capital que comprende la empresa. Respecto a las partes del contrato a nivel general, estos cuentan con mucha libertad formal siempre y cuando incluyan la información necesaria y pertinente. Entre ellas se cuentan las siguientes: el título que define la naturaleza del contrato, el cuerpo sustantivo donde se exponen las partes involucradas e información contextual como por ejemplo las fechas, la parte expositiva donde se manifiestan los antecedentes registrados, cláusulas, entre otros, la parte normativa donde se registran todos los pactos suscritos, la parte de cierre donde se define la fecha de firma y posteriormente los anexos en caso de ser necesarios. En relación a las partes del contrato, dentro de una contratación privada, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 1501 del Código Civil, donde se especifican elementos que deben formar parte de un contrato como tal. Elementos esenciales, que son los que definen la existencia del contrato, como por ejemplo el consentimiento. Elemento de naturaleza, que por consiguiente son las partes inherentes de dicho contrato, es decir, todo aquello que se prevé antes de firmar el contrato. Ángela García, y les voy a hablar sobre los principios de los contratos tanto públicos como privados. Empezaré comentándoles que sobre el contrato público, teniendo en cuenta que el contrato público lo rige la Ley 80 de 1993, en unos artículos como el número 23, nos enseñan los principios de las actuaciones contractuales de las entidades estatales. Entre ellas tenemos el principio de transparencia, que hace referencia a la selección que debe hacerse de una manera pública. También encontramos el principio de economía, el cual tiene que ver con el valor monetario de la propuesta económica para llegar a escoger la más favorable. Y tenemos el principio de responsabilidad, que viene siendo la participación en la contratación de las personas que participen en ella. Siempre deben ceñirse a la ley. Igualmente, se aplicarán en las actuaciones contractuales las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de la interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y las particulares del derecho administrativo. Basándonos en eso, pues encontramos también otros principios como son el principio de la igualdad, el principio de moralidad, el principio de eficacia, el principio de celeridad, principio de buena fe, contradicción, legalidad, principio de planeación, selección objetiva y principio de imparcialidad. Ahora pasando a los principios del contrato privado, tenemos que las relaciones contractuales y todas las normas que regulan deben estar fundamentadas en los componentes del espíritu de lo que pretende ser un verdadero contrato. Estos principios los vamos a encontrar plasmados en el Código Civil. Entre ellos vamos a encontrar el principio del abuso del derecho, el principio de autonomía de la voluntad, el de la buena fe, el principio de consensualidad, la costumbre constitutiva del derecho, que por ejemplo viene siendo referencia a esos actos voluntarios continuos que se vuelven repetitivos y que por su habitualidad terminan siendo amparados por la ley. Tenemos el otro principio, el enriquecimiento sin causa,
que hace referencia al crecimiento de un patrimonio como consecuencia directa del empobrecimiento de otro. También tenemos el principio del error común, el principio de la imprevisión y el principio de la relatividad de los contratos, que significa que únicamente los contratantes o las personas que se asemejen a ellas son las mismas personas que vienen siendo acreedores y deudoras en el contrato respectivo. Muchas gracias. Cordial saludo, compañeros y tutor. Vamos a observar clasificación de contrato público y privado. Según el artículo 40 de la ley 8093, observa una clasificación de contrato público donde esta contratación depende de todo término bajo condiciones y pautas directas dictadas por el Estado. Se realizan por medio de licitación pública, contratación directa, selección abreviada y concurso de méritos. ¿Sí? Clasificación de contrato según su finalidad, en este caso sería los contratos de concesión de obra, el contrato de concesión de servicios, de suministro de servicios y los contratos mixtos. La clasificación de contrato privado, el contrato civil, pues, es un contrato donde se obligan las partes involucradas a cumplir con los parámetros establecidos. Estará comprendida por una o varias personas. Por ello existen varias clases de contratos en Colombia, las cuales pues son unilateral, bilateral, según el artículo 1496 del Código Civil, contrato gratuito oneroso, el contrato conmutativo y aleatorio, que lo encuentran en la 1498 del artículo, el contrato accesorio, el contrato principal, el artículo 1499, el contrato real y solemne, el artículo 1500 y el contrato consensual. Bueno, compañero, muchas gracias. Hola, mi nombre es Gira Moreno y de la pregunta que voy a hablar es de responsabilidad por incumplimiento del contrato, contrato público, responsabilidad contractual. Para que se estructure la responsabilidad contractual del Estado, requiere acreditar el incumplimiento o deber de la obligación, bien porque no se ejecutó o fue defectuosa o tardía. Ese incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio, o que existe un nexo de casualidad entre daño y incumplimiento. Responsabilidad contractual es la que presupone un daño, sin tomar en cuenta la relación jurídica preexistente entre las distintas partes. Contrato privado, lucro cesante. Es debido a la falta de idoneidad del objeto para cumplir el propósito del contrato. Está dentro del fin de protección del mismo. Daño emergente. Corresponde a valor o precio de un bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio. La indemnización en este caso será igual al precio del bien afectado. Principio de igualdad. Señala que debe haber un trato justo, y sin ventajas entre los participantes de un contrato. Además indica que todas las personas deben ser tratadas con igualdad por la ley y que estén sujetas a las mismas leyes de justicia. No debe haber distinción por su color, religión u opinión política. Muchas gracias.